Bueno, pues ya estamos llegando al final de esta mañana. Nos toca a Luis y a mí contar un poco el lema del partido. Antes que eso, a mí me gustaría subrayar, hay gente que no lo sabe, pero este partido, al principio, cuando a Antonio se le fue, lo que quiso es montar un partido que se llamaba 07 Ya. 07 Ya, ese fue el primer registro del partido, que luego los de la campaña 07 dijeron, no, es que nosotros no tenemos tan claro que el partido se llame así, 07 Ya, porque somos un movimiento social. Y entonces Antonio dijo, bueno, no pasa nada, si anda que no hay nombres. Y entonces se decidió, bueno, pues muchas gracias, Alex, esto te lo agradezco infinito. Es como nos cuidamos de ese partido. Entonces decimos, bueno, pues le llamemos Por un Mundo Más Justo, y se llamó Por un Mundo Más Justo. Y cuento esto para que seamos conscientes de la trayectoria ideológica que el partido ha tenido. Os podéis imaginar que con 07 Ya el marco era bastante estrechito. Básicamente era pedir el 0,7% del Producto Interior Bruto destinado a cooperación internacional. Así empieza, con esa inquietud. Luego ya va pasando el tiempo, 2005, 2006, 2007, y empezamos a ver, no, hombre, no, pero es que cooperación internacional es muchísimo más que el 0,7. Se trata de tener políticas coherentes con la cooperación internacional, y eso aplica a política fiscal, a política migratoria, y política exterior, política de defensa y un montón de políticas. Muy bien, entonces se nos fue ampliando poco a poco el marco. Y luego, por allá por el 2014, empezamos a hacer incluso coaliciones con ECUO, porque empezamos a ver que era importantísimo todo el tema que tenía que ver con la sostenibilidad ambiental, y fue aumentando todavía más el marco. Y, por supuesto, siempre estuvimos muy centrados en los colectivos vulnerables, y eso nos hacía ver, decir, que es que no es solo más allá de nuestras fronteras, es que hay muchísimo que trabajar aquí. En los años 2004, 2005, 2006 todavía estábamos recibiendo 600.000 personas migrantes todos los años en España, y había muchísimo trabajo que hacer ahí, pero no solo con ese colectivo, también personas sin hogar y otras muchísimas personas en exclusión, personas en desempleo, etcétera. Y fuimos ampliando cada vez más el marco. Y luego nos dimos cuenta que había una parte ideológica importantísima en el Partido por un Mundo Más Justo, que era nuestro concepto de ciudadanía global, porque éramos conscientes que este mundo no lo arreglamos sin la creación de instituciones globales fuertes, que sean capaces de generar los acuerdos necesarios a nivel internacional, para que no compitamos en política fiscal, por ejemplo, entre todos los países del mundo. Y fuimos aumentando cada vez más. Y hoy, una de las características que nos hemos dado cuenta, y nos damos cuenta en construcción, como dice Álvaro, es somos conscientes que tenemos un estilo de trabajo diferente, ¿no? Y eso es lo que este año hemos querido subrayar en el Congreso. Por eso nos vas a oír hablar menos de diagnósticos, menos de propuestas y más de cuál es ese estilo de trabajo que tenemos. Y sobre todo nos ha salido así porque después de estos 2 años donde la polarización va en aumento, ahora precisamente escuchaba en la radio cómo en la Comisión Europea están muy preocupados por el incremento exponencial de los delitos de odio, no solo en España, en toda Europa. Pues bueno, nosotros somos como la antítesis de eso, ¿no? Nosotros queremos construir desde el respeto y desde el rigor, ¿no? Y ahí yo me voy a centrar en rigor y respeto, y luego Luis va a coger respeto y lo va a conectar con fraternidad, ¿no? Todo esto de rigor y respeto, uno de los acercamientos que hicimos fue un vídeo que hicimos que se llamaba De ladrillos nuevos, que lo que hacía era una reflexión sobre la necesidad de esa crisis que está pasando Luis Blanco. Es decir, me he puesto a leer y ahora ya no veo nada tan claro, ¿no? Los que eran los buenos ya no estoy convencido de que sean los buenos, y los que eran malos malísimos tampoco estoy tan claro de que sean tan malos malísimos, porque todo tiene su sentido y hay que analizarlo más despacio, ¿no? Bien, esta crisis es fundamental. Esta es la crisis que pedimos a todos los participantes del partido que tengamos, a base de estudiar, de analizar con rigor. Y eso es un análisis de cabeza. Pero no solo es un análisis de cabeza, porque somos perfectamente conscientes que en nuestras ideas y en nuestra identidad no solo juega la cabeza, pertenecemos a un grupo. Y al pertenecer a un grupo ya no es solo de cabeza, hay un juego de identidad, incluso tenemos afecciones, hay cosas que han pasado en la historia de nuestra familia que nos han afectado, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a analizar esto y queremos construir con rigor y con respeto, somos conscientes de que no es solo un análisis intelectual, sino que hay todo un proceso de sanación interna que tenemos que ir dando, ¿no? Ayer otro día hablaba con Pablo Romero, un mega crack que anda por aquí, y me enfatizaba mucho en esto, ¿no? En esas otras dos componentes
que no son solo racionales, ¿no? Entonces, quería ahora yo, por tanto, decir que en el fondo son tres cuestiones. Por un lado está el corazón, me gusta o no me gusta, o tengo mis filias, tengo mis fobias, tengo mi odio. Por otro lado está la razón, ¿no? Esto es lo que pienso, ¿no? Pero lo que pienso, lo que me deja mi corazón pensar, ahí estamos totalmente limitados. Lo que me deja mi corazón pensar en función de propuestas que ya tengo preconcebidas y que no me atrevo a renunciar a ellas, ¿no? Cuando hicimos ese vídeo, que se llamaba Ladrillos Nuevos, porque en el fondo concluía diciendo todos los edificios que hemos intentado construir en la historia, todos los ismos, socialismo, comunismo, incluso cristianismo, liberalismo, todos los ismos se han puesto en crisis. ¿Y por qué? Porque se han puesto en crisis porque está formado por ladrillos incompletos, ladrillos vulnerables, como también enfatizaba Álvaro, ¿no? Y esos somos todos nosotros. Fallamos, y como fallamos, el edificio se acaba desmoronando, ¿no? Y por eso le llamábamos ladrillos nuevos, porque tenemos que construir esos ladrillos, ¿no? Esos nuevos edificios con ladrillos nuevos. Y ahí cuando uno se pregunta, decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es vuestra relación con los ismos? ¿No? ¿De cuál no estáis más de acuerdo? ¿Con cuál os acercáis más? ¿Os acercáis más al socialismo? ¿Os acercáis más al liberalismo? ¿Qué me decís del comunismo? Y de otros ismos que andan por ahí en el mercado. Decirnos, hablar con claridad, ¿no? Eso es lo que nos exigen constantemente, ¿no? Bueno, nosotros lo que nos damos cuenta desde el grupo de marco ideológico, y se repite en todos los equipos de trabajo, es que nuestra relación con las ideas es muchísimo más clara y nos sentimos muchísimo más cerca de las ideas que de los ismos correspondientes. Nos sentimos muy cerca de la libertad. Ya el liberalismo, es que claro, te has llevado la libertad hasta el infinito, te la has querido estirar a tal nivel, has puesto la libertad en el centro, sacrificando todos los valores, que ya eso ya no me convence. Nos llevamos muy bien con la sociedad. El socialismo ya no nos suena igual. Comunidad, qué importante el valor de la comunidad. Comunismo, que te has ido ya tan lejos que ya no nos suena igual, ¿no? Y así con todo, ¿no? Pueblo, qué bonito. Populismo, regular. Las finanzas, no tenemos nada en contra. La nación, nada en contra con la nación. Nacionalismo, nos chirría muchísimo. ¿Por qué? Porque te has llevado el valor de la nación tan lejos, lo has querido estirar tanto, lo has querido poner tan en el centro, que ya todo chirría, ¿no? Entonces nosotros nos llevamos bien con las ideas, pero convierte eso en un ismo y ya nos chirría. Has puesto un valor en el centro que a lo mejor no tenía que estar en el centro, ¿no? Y entonces ahora voy a aprovechar y os voy a contar la historia universal, ¿no? Toda la historia de la humanidad, estos 5 minutos que tengo, que esto a mí me van los retos, ¿no? Entonces, para eso yo lo que hago es preguntar a mi hermano Andrés, que no para de leer. Y entonces le digo, Andrés, cuéntame la historia universal. Y me la va contando y le digo, no, por favor, con titulares. Así que yo lo voy a contar con titulares, ¿no? Tengo aquí otro hermano que es experto en titulares. Bien, entonces, fijaros, al final este es el esquema de los valores, ¿no? Y al final lo que ha pasado en la historia universal básicamente es que se ponía un valor, se ponía en el centro, ese valor empezaba a cometer un exceso de poder por haberlo puesto en el centro, a veces era un valor, a veces un colectivo, y entonces protestaba otro de la periferia, decía, protesto, y entonces esos hacían la revolución y conseguían ponerse en el centro. Y cuando se ponían en el centro, lo llevaban al extremo, otro exceso de poder y otro en la periferia diciendo protesto, que se ponía otra vez en el centro, otro exceso de poder y otro en la periferia protesto. Y así hemos estado, curiosamente, durante 2000 años en los que los últimos se van convirtiendo en los primeros, pero el problema es que al convertirse en los primeros se olvidan de que eran los últimos. Y ahora el exceso de poder pasa a ser de los nuevos primeros y otros últimos exigen estar en los primeros. Y cuando lo consiguen, se convierten otra vez en los primeros y la volvemos a liar. Básicamente se puede resumir así. Fijaros, entre el siglo I y el siglo IV que teníamos Roma. ¿Vale? Roma estaba en el centro. ¿Y quiénes estaban siendo masacrados? Los cristianos. Los cristianos estaban fuera diciendo protesto. ¿Y qué pasa entre el siglo IV y el siglo XV? Que el clero consigue ponerse en el centro de todo el mundo occidental. Esto es un resumen de la historia occidental, ¿vale? Que es la que me ha contado Andrés. Luego ya, cuando Andrés lea otros libros, pues ya os contaremos una historia más avanzada del mundo en su totalidad, ¿vale? Entonces tenemos el clero en el centro. ¿Y qué tenemos? Clericalismo, que no cristianismo, ¿vale? Esto es una
es como una caricatura del cristianismo. Y entonces empiezan a producirse excesos de poder. Y hay un señor en el siglo XVI que dice, protesto. Y es Lutero. Y dice, oiga, que aquí se están produciendo unos excesos de poder terribles. Que ¿qué es eso de financiar la Basílica de San Pedro del Vaticano, con lo bonita que es, a base de emitir bulas, en el fondo, que tú me pagas esto y yo, mira, con esto ya no vas al purgatorio? ¿No nos estamos pasando un poco? Porque así se financió la Basílica de San Pedro. Por lo tanto, qué bien que por lo menos se hiciera esa protesta. El problema es que 100 años después, y suele suceder todo 100 años después, por eso me encanta lo de Álvaro, a largo plazo, todos los cambios se producen, tardan 100 años. ¿Vale? 100 años después tenemos la guerra de los 30 años, donde Europa se mata. Es una guerra trágica y aprendemos que tenemos que separar el poder político del poder religioso. Y eso es un avance para la humanidad, ¿no? Eso no significa que tenemos que renunciar, los que tienen fe o los que no tenemos fe, a nuestra fe. Significa que el poder religioso y el poder político son poderes distintos. Y ese es un avance que sale de matarnos. Siglo XVII que tenemos, pues ha salido el clero del centro y la monarquía ha ocupado el centro. Ya tenemos monarquías absolutistas, tenemos a este señor Charles, que es el rey de Inglaterra, que era un tío muy sencillo y que básicamente al final cuando le juzgan le dicen, ¿pero qué? Pero si aquí no hay ningún tribunal en este mundo que tenga la legitimidad para juzgarme a mí. Decía Charles, si yo soy el monarca de Inglaterra y el poder me viene directamente de Dios, ¿quiénes sois vosotros para juzgarme? Bien, claro, ha sacado el clero, ha ocupado la monarquía, el centro, y ahora tenemos regalismo, que es una monarquía absolutista. Pero claro, hay un tipo que protesta, John Locke, que no lo sabéis, pero este yo creo que era el primer afiliado de M+J. Este era un fenómeno. John Locke es el primero que dice, perdone usted es el soberano, pero la soberanía reside en el pueblo. Y el soberano le dice, ¿qué hago? ¿Le corto la cabeza? Y dice, no. Lo que pasa es que el pueblo, de momento, le parece bien que usted gobierne porque no le gusta la anarquía. Pues mira, no te lo voy a cortar, porque ese segundo que has dicho me ha gustado. Y no se la cortaron. Y este es el primero que empieza a decir, debe haber 3 poderes distintos, legislativo, ejecutivo y judicial. Se adelantó a su tiempo. ¿Y cuánto tardó en que eso se hiciera realidad? 100 años. 100 años después que tenemos la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Donde, de nuevo, excesos, y ahí empezamos a cortar cabezas, y a cortar cabezas, y a cortar cabezas, y no queda ni el apuntador. Pero claro, ¿con eso ya conseguimos un mundo más justo? No, porque ahora van a ocupar el poder el Estado, pero no el Estado del socialismo, que ese por lo menos era por el favor de la sociedad. No, es un Estado obsesionado por el oro, en pleno colonialismo, y considera que la riqueza de la nación es cuánto oro podemos llegar a acumular en la sociedad. Estamos ahora en el siglo XVIII, en pleno mercantilismo. Entonces, ¿de qué se trata? De vender lo máximo posible a las otras potencias europeas y no comprarle a nadie. Y que nuestras colonias solo comercien con nuestra metrópoli, con nosotros, y que no comercien ni con los franceses, ni con los españoles, ni con ningún otro, ¿no? Y en ese estado de mercantilismo atroz hay un tipo que dice, protesto, ¿no? Que es Adam Smith. Y Adam Smith dice, oye, por favor, un poquito de libertad. Dejemos a la iniciativa privada, que si estas personas quieren constituir una empresa o quieren comerciar, que las colonias americanas, las colonias de Inglaterra, comercien con los franceses y con quien quiera. Es más, démosles la independencia a las colonias americanas. Y dejemos un poquito de libertad a la cosa, ¿no? Tanta reglamentación. Y otra cosa, la riqueza de las naciones no es el oro que seamos capaces de acumular para el Estado. Eso está mal pensado. Voy a escribir yo un libro de la riqueza de las naciones para que os enteréis de qué es la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones es lo que seamos capaces de producir en bienes y servicios en nuestro trabajo de toda la sociedad para todos nosotros. Esa es la riqueza de las naciones. Y se quedan así un poco descolocados los del Parlamento de Inglaterra y dicen, ¿qué hacemos? ¿Le cortamos la cabeza o le hacemos caso? Y le hacen caso. Y al hacerle caso, 100 años después que tenemos en Inglaterra, pues la revolución industrial. ¿Y ese es un mundo más justo? No, porque ahora hemos puesto la libertad en el centro y la hemos llevado hasta el infinito y ahora son las empresas el centro del mundo. Y ellos tienen la libertad de contratar a quien quiera. Como todavía no estaba reglamentado nada, pues las empresas dicen, con cientos de miles de personas o millones de personas al año migrando desde el campo a la ciudad, la empresa dice, ¿usted quiere trabajar? Sí. Pues mira, anotan las condiciones. Son
10 horas o 12 horas diarias, por supuesto no hay pagas extras ni nada de eso, pero ¿quién ha dicho de pagas extras? ¿Qué es eso de vacaciones? No hay vacaciones, son 6 días a la semana y por supuesto cuando quieras echarte te echo y aquí nadie dice nada, porque no hay reglamentación en materia del mercado laboral. Oiga, eso es un abuso. Pues apártate, por favor, porque aquí hay una cola gigantesca de gente emigrando del campo a la ciudad que quiere trabajar y ya me estás haciendo perder el tiempo. No, espera, que sí, que lo reconsidero. No, ahora ya te vas al final por haber protestado. Entonces, estas eran las condiciones en las que se ofrecía el trabajo en plena revolución industrial. Y obviamente hay alguien que dice, protesto. ¿Y quién es? Karl Marx. Y dice, esto no puede ser, esto no se puede aplicar así en el mercado de trabajo. Se necesita un mercado de trabajo distinto, más digno. Y ahí, obviamente, el problema es que volvemos otra vez a poner, y donde se suponía que los trabajadores iban a ocupar el centro, ¿son ellos los que ocupan el centro? No. Aparece la dictadura, no del proletariado, como se tenía pensado, sino que aparece la dictadura del partido. ¿Vale? Entonces, lo que antes era la monarquía absolutista, ahora es el partido absolutista. Todo para el pueblo, pero por supuesto sin el pueblo, y somos nosotros los que mandamos, y si hay alguien que está en contra, cuidadito. Y esto es lo que hemos tenido. Y obviamente con esto al final se reacciona y tenemos la Guerra Fría, como sabéis tenemos un ganador, pero ahora el ganador, ¿tenemos un mundo más justo? No, ahora hemos llevado, como ha ganado el liberalismo, nos hemos ido al extremo del liberalismo, tenemos lo que llamamos neoliberalismo, que yo le llamo financismo, porque ahora son los bancos y las entidades financieras las que están en el centro y las que deciden con sus decisiones de inversión qué país va a crecer, qué país va a decrecer, qué empresa va a salir adelante y qué empresa no va a salir adelante, y sin regulación financiera a nivel internacional. Es decir, una situación muy parecida al exceso de poder que tenían las empresas en el siglo XX, lo tenemos ahora en el siglo XXI con las entidades financieras. Y claro, obviamente, en este momento hay sectores que dicen protesto y tenemos cada vez un número mayor de parados, tenemos la ecología protestando, tenemos a la mujer que todavía no ha alcanzado el lugar que le corresponde en la sociedad, tenemos a las personas migrantes que están siendo excluidas, tenemos al colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Y de ahí saldrán nuevos ismos. De hecho, ya han salido. Pero queremos poner esos ismos en el centro. Pues ahora nos suenan bien, pero nos suenan bien porque son jóvenes. Pero desarrolla tú esos ismos y somos capaces de imaginar los excesos de poder en donde podemos caer con cada uno de esos ismos, de esos 5 que ahora protestan. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes. ¿Cuál es el ismo por el que apostamos? Pues no se sabe, realmente esta es una gran pregunta. ¿Cuál es el valor que ponemos en el centro? ¿O cuál es el colectivo que ponemos en el centro? A lo mejor lo que hacemos es algo dinámico en el que, bueno, somos como el Partido por un Mundo Más Justo podría ser como el apuntador del cine, el que acompaña a los últimos al lugar del centro y luego cuando está en el centro dice, perdona, te puedes retirar un poquito, te coloco en tu sitio que te has vuelto a descolocar, tú ya no tienes que estar en el centro porque hay otros que tienen que volver a venir al centro que están todavía siendo de los últimos y cuando estos empiezan a coger confianza y poder, te vuelves a situar otra vez en su sitio en un proceso dinámico donde los últimos pasan a ser los primeros constantemente y llamamos a los últimos a acercarnos. Bueno, ese puede ser un proceso, ¿no?, dinámico, de los últimos trayéndolos siempre, ¿vale? O puede ser que acertemos con el valor que ponemos en el centro y que se comporte como un sol que atrae a todos los valores. Es una preciosidad pensar cómo funciona el sistema solar en el que los planetas se están cayendo continuamente hacia el sol. Dices, ¿cómo que se están cayendo? ¿Están siempre ahí? No. La razón por la que dan vueltas, esto me lo explica Andrés, que es también profesor de astronomía, la razón por la que dan vueltas es que se están cayendo continuamente. Lo que pasa es que como llevan una velocidad de traslación muy grande, cuando se caen, se caen, como una parábola que hace así y se caen. Pues todos los planetas se están cayendo continuamente alrededor del Sol. Qué bonito sería encontrar el valor que hace que todos los valores se ordenan, ¿no?, y giran en torno a ese sol. ¿Y cuál puede ser ese sol? ¿Cuál puede ser? Pues es una buena pregunta. A mí me sale que podría ser el fraternismo, pero para eso lo voy a dejar a Luis a ver si nos convence. Muchísimas gracias.